Llega ya a las pantallas de Televicentro la emisión de la mañana de Comercio TV. Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos con mucha más información. Les deseamos un excelente día martes. A disfrutar de un buen desayuno, a prepararse que el día sea realmente bueno. Hay mucho para contarles el día de hoy. En 15 minutos estaremos hablando con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, algunos temas importantes referente a esa cartera de Estado. El tráfico en la ciudad a esta hora, usted puede verlo en nuestra pantalla. Así se presenta el Distrito Metropolitano de Quito. Miren, zonas rojas, ¿no? Esto es el sur del Distrito Metropolitano. Acá es donde mayores casos de COVID en el sur se ha detectado. Y claro, el tráfico también es incesante en muchas zonas. Miren ustedes, este sector de Avenida Maldonado, donde el tráfico está bastante fuerte, en zonas donde incluso colapsa el tráfico. Miren, ahora lo estamos viendo. Lamentablemente hay que poner más controles. Todo esto se deriva hacia la Avenida Occidental. Miren ustedes, vamos a ir mirando paulatinamente nuestro helicóptero virtual cómo las arterias de Quito tienen tráfico, se van llenando de tráfico ahora que estamos al borde y pasando las 7:01 de la mañana. Esta es la Villa Flora. En la Villa Flora tenemos bastante tráfico. Miren cómo va distribuyéndose el tráfico hacia la Avenida Occidental, se va hacia evidentemente el centro de Quito. Miren ustedes. Lamentable, ¿no? Como el tráfico, pues por más restricciones que hay, Quito presenta en estas zonas mucho, pero mucho tráfico. La General Alberto Enríquez es la que está colapsada en este instante. Ustedes lo pueden ir mirando y esta vía se une también a la Mariscal Sucre, donde el colapso con la 24 de mayo, hablábamos de que estamos viendo al centro, cerca del Mercado del Tejar, es eminente. Zonas de la Occidental, zonas del centro de Quito presentan alta carga vehicular. Esta carga siempre termina en el sector de Miraflores, en la vía universitaria, donde pues divisamos el centro y el centro norte de Quito, donde poco a poco también acá se va encendiendo. Si hacemos una vista aérea, esta es la zona del centro norte de la ciudad de Quito, donde va paulatinamente encendiéndose el tráfico de la ciudad. Ahí estamos en la Marín, estamos viendo también Osvaldo Guayasamín, vamos viendo cómo en esta zona cercana al Consejo Nacional Electoral hay tráfico, ¿no? En la subida a la Voz Mediano. El Parque La Carolina presenta algunos picos de tráfico en los sectores de la República y 6 de diciembre y Chiris. En otros puntos como el Eloy Alfaro también hay tráfico. Ahí estamos viéndole la Eloy Alfaro, pero en su gran mayoría la vialidad es holgada, no existe mayor inconveniente. Ya muy al norte, en la Galo Plaza Lazo, también hay focos de embotellamiento, pero no son mayores. Si vamos hacia más al norte todavía, miren ustedes, ahí estamos yendo hacia más al norte, las vías están libres, no existe mayor inconveniente de tráfico en estos sectores. Tráfico fuerte en el centro sur de Quito, en el centro de la ciudad y en algunas zonas del centro norte. Así amanece en este día martes del Distrito Metropolitano. Muy bien, ya sabe entonces a tomar las precauciones del caso si usted tiene que salir de su vivienda para salir a trabajar. Les contamos, el gobierno ecuatoriano anunció que llegó a un acuerdo con el grupo más grande de tenedores de los bonos de la deuda externa para una posible renegociación que beneficiaría al país en más de 16.000 millones de dólares en los próximos 10 años en pago de la misma. El anuncio lo presentó el ministro de Finanzas, donde destacaba que las negociaciones con el grupo más grande de tenedores de los bonos del Estado liberaría más de 16.000 millones de dólares de la deuda externa para los próximos 10 años. Desde la cartera de Estado se recalcó que Ecuador tendría un preacuerdo para el financiamiento de la deuda hasta el 2040. Que nos va a permitir proteger la dolarización. Decisiones económicas acertadas y responsables permitieron que Ecuador genere confianza y credibilidad en los mercados internacionales y en los organismos multilaterales de crédito. Según el Ministerio de Economía, el refinanciamiento reduciría la deuda en 1.500 millones de dólares, volviendo una deuda sostenible y con mejores condiciones de pago. Hasta el 2025 un alivio de más de 11.000 millones de dólares y hasta el 2030, incluyendo esos 11.000, un alivio de más de 16.000 millones de dólares. Se han eliminado muchas paredes de pagos que iban a ser muy complejos para el país con el objetivo de evitar estas crisis de pago futuras. Además, dentro de los parámetros de las negociaciones brindaría un plazo de 5 años de gracia al pago del capital
y 2 años al pago de intereses. Es decir, una deuda sostenible, el momento en que el Ecuador va a solicitar más recursos a otros acreedores, también nos permite acceder con credibilidad a nuevas fuentes de financiamiento. Y esto no solamente aplica para el sector público, sino también para el sector privado, que el sector privado pueda seguir trayendo recursos a una economía dolarizada que necesita la llegada de las divisas. Desde el gobierno se destacó que las buenas relaciones con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional es muy importante para conseguir la votación adecuada para la aprobación del acuerdo. ¿Qué quiere decir todo esto, compatriotas? Que durante los próximos 10 años, este gobierno y los que vendrán, podremos usar estos recursos para atender a todos ustedes en salud, sobre todo a los más desprotegidos, también en educación, en empleo y en alimentación. No ha sido fácil, ustedes entenderán, pagar deudas ajenas. El camino más cómodo habría sido ignorarlas, pero los perjudicados íbamos a ser todos los ecuatorianos. A su vez, el FMI destacó que dicho consenso es un intento del gobierno de Lenín Moreno para afianzar la deuda pública hacia un camino sostenible. Desde el Estado indicaron que el cumplimiento de esta renegociación será sostenible con una responsabilidad fiscal que garantice el pago de la deuda hasta el 2040, informó Mauricio Sánchez. 7:06 de la mañana, 6:06 allá en Galápagos. Expertos en economía coinciden en que ampliar los periodos de pago y cancelar con montos más pequeños la deuda a los tenedores de bonos puede ser positivo para el país. Sin embargo, el exministro de Economía Carlos de la Torre asegura que hay temas por definir. Veamos. Expertos opinan sobre el tema. Y es que inició la semana con anuncio gubernamental, pues está avanzando en la renegociación de la deuda externa con tenedores de bonos. Esa deuda, que asciende a 17.375 millones, es la que se renegoció y se pudo conseguir un resultado a mi criterio favorable. Eso es lo que opina el economista Mauricio Pozo, pues él asegura que dicha renegociación es favorable al país frente a las condiciones económicas por las que atraviesa. Esto vencía antes en el 2030, ahora vence en el 2040. Se bajó la tasa de interés promedio, que estaba en el 9.2, se le bajó al 5.3. Se estableció un periodo de gracia de capital de 5 años y con ello pues se alivió el monto del servicio de manera importante para el siguiente gobierno y también para el subsiguiente. Según el gobierno, la renegociación de la deuda permitirá realizar montos de pago más pequeños por periodos más largos. De su lado, el también economista y exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, tiene su perspectiva con respecto a dicha renegociación, pues hay temas que no están claros, dice. Evidentemente que es positivo, pero hay que entender que una negociación implica que ambas partes van a tener que entregar algo a cambio de lo que buscan, pues. Es decir, si el Ecuador consigue estos supuestos beneficios ya anunciados, quiere decir que tuvo que entregar algo a cambio. Y sostiene que los beneficios de los que habla el gobierno se deberán constatar una vez que se consolide la renegociación. Algo se logrará en términos de un respiro en cuanto a la liquidez que no dispone en este momento el país, y quien tendrá que cargar con el peso de los costos de esta negociación ya no será este gobierno, serán los siguientes gobiernos al menos durante unos 10 años. Y es que este es tan solo un primer paso, como asegura el gobierno, puesto que es hora de reducir gastos de todas las maneras posibles y optimizar recursos, como el manejo del sector público, es decir, tal como lo ha anunciado. Hay que reducir el aparato estatal. Hay que hacerlo. Eso ya lo anunció el gobierno. Entonces, después del anuncio que han hecho respecto a la reestructuración de la deuda pública, queda pendiente esta otra asignatura. Pero no es únicamente la renegociación con los tenedores de bonos. También estarían por delante posibles renegociaciones con los multilaterales y también con los gobiernos. Informó Marilyn Jaramillo. Municipalidades del país buscan llegar a acuerdos con el Ministerio de Finanzas para que la deuda que el gobierno tiene con ellos sea cancelada. Según el presidente de la AME, de no conseguir un desembolso permanente, varios municipios podrían suprimir algunos de los servicios que brinda. Solo a las municipalidades del Ecuador el gobierno central adeudaría 900 millones de dólares. De aquellos valores, 300 millones son por concepto de devolución del IVA y 98 millones a aquellos que se benefician de la ley amazónica. En la actualidad, mi estimado Javier, están 3 meses pendientes
básicamente mayo, junio y julio. Por esta razón, desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, se busca un acercamiento con el gobierno central y será este 15 de julio cuando se concrete la reunión. Sea en Quito o sea en Guayaquil, para poder sincerar las cifras, sincerar cómo va a enfrentar. De no llegar a un acuerdo, afirmó Delgado, es muy probable que varios municipios dejen de brindar algunos servicios. No los que constitucionalmente los tenemos que hacer, eso no lo vamos a dejar de hacer, pero ciertos servicios municipales van a tener que suspenderse por la falta de recursos. Muchos de los municipios ya no pueden cubrir ni siquiera los costos que requieren para mantener la municipalidad. Es decir, la situación económica, se sabe, estaría afectando tanto a municipios pequeños como a los más grandes. De ahí la necesidad de contar con los dineros adeudados. Tenemos el día de mañana en la tarde una reunión con el señor ministro de Economía para buscar la manera de que se vaya paliando, porque esto es una reacción en cadena. Si el municipio no recibe los recursos, nosotros también tendremos graves problemas de ejecución de obra. Así como a los municipios, los GATS provinciales también se encuentran con saldos en contra. El drama por la falta de desembolso de recursos, por ejemplo en el caso de Sucumbíos, aseveró su prefecto Amado Chávez, los ha obligado a solicitar apoyo a ONGs. A nosotros lo que nos ha quedado es la gestión. Hemos golpeado puertas en las ONGs como es la GIZ, ACNUR. En ese mismo sentido, la prefecta de Pichincha indicó que al no entregarse por parte del Ministerio de Finanzas los dineros pendientes, estarían causando una afectación a la autonomía financiera de las prefecturas, estipulado en el numeral 6 del COTAD. Se necesita liquidar las deudas y llegar a acuerdos, insistió en la Comisión de Gobiernos de Autónomos la prefecta Pavón. Frente a este anuncio informal del pago con bonos, nosotros insistimos en que se debería aceptar el pago en TBCs, títulos del Banco Central del Ecuador, que son los únicos que nos permiten legalmente, de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas, poder cruzar deudas. La deuda pendiente a los GATS provinciales sería de 379.6 millones de dólares. Se indicó que si eso se suma a los saldos por los convenios FINGAD, alcanzarían los 600 millones de dólares. Informó Javier Rosero. Es tiempo de una pausa y al retornar, Abraham Muñoz, entrenador personal de Daniel Salcedo, rindió su versión en la Fiscalía y negó tener alguna relación con las investigaciones por presunto fraude procesal. Además, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana proponen a la Asamblea trabajar en conjunto en torno a la designación de autoridades. Esto es parte de las alternativas del pedido de enmienda constitucional para eliminar a esa entidad. Y regresamos con esa información y mucho más. Seguimos con más información. Les contamos que el Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó varios reglamentos, entre los que se encuentran el de las alianzas electorales y democracia interna de las organizaciones políticas. Los impases entre la mayoría y minoría del Consejo Nacional Electoral, CNE, se han convertido en el pan de cada día. Y no tolero bajo ninguna circunstancia que se me diga que estoy mintiendo, porque mentir es una forma, en este rato, como está haciendo usted, modo escandaloso. Esto es un delito de calumnia. El único mentiroso es usted, señor Verdesoto, como siempre lo ha hecho y ha desprestigiado a esta institución con sus constantes mentiras y con su vanidad y ego. Lo que busca es desprestigiar el trabajo transparente que estamos haciendo. Esta vez el reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas enfrentó nuevamente a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, y el consejero Luis Verdesoto. Que esta no es una propuesta construida de Diana Tamaín y ONU Mujeres, en absoluto. Esta es una construcción participativa. Usted está mintiendo, le falta la verdad al país al decir que es una iniciativa personal de Diana Tamaín este reglamento. En medio de las aguas turbias se procedió a aprobar el reglamento para las alianzas electorales. Considerando que a través de las alianzas se fortalece el sistema democrático, permitiendo a las organizaciones políticas realizar acuerdos programáticos y políticos que beneficien a la ciudadanía. Como expresión de su voluntad por una participación transparente y mayoritaria en el proceso que se avecina, mi voto es a favor. Así como el reglamento de auditoría de las organizaciones políticas, como para la democracia interna de las mismas. El vicepresidente Enrique Pita cuestionó que sus aportes hayan quedado de lado. Buena iniciativa, pero sigamos para adelante y veremos después qué pasa. Y ya sabemos lo que pasa, señora Presidente. Al final del día, usted, consejero Cabrera, la consejera Cedro, son los que determinan
qué se hace y qué se deja de hacer en este pleno. Informó Héctor Romero. 7:19 de la mañana, es tiempo de recibir acá en la emisión mañanera del Comercio TV al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Señor ministro, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a entrar a materia y por homenaje al tiempo suyo y al nuestro, señor ministro. Un nuevo escándalo en el Ministerio de Salud, mal uso y otorgamiento indebido de carnets de discapacidad, pues sacude nuevamente esta institución. ¿Se ha separado ya estos malos funcionarios? ¿Se los ha detectado, señor ministro? Buenos días. Sí, buenos días, Roberto. Siempre un gusto estar acá en su programa. Sí, desafortunadamente es otro problema que sale en el Ministerio de Salud. Hay la emisión de los carnets que son irregulares, han sido inmediatamente denunciados a la Fiscalía. Son 4 personas. El Ministerio de Salud tiene la potestad de iniciar sumarios administrativos. Eso es lo que corresponde a 4 personas que son empleados del Ministerio de Salud Pública y que emitieron irregularmente estos carnets. Sin embargo, hemos denunciado hasta ayer en la tarde a varias otras personas que están involucradas, pero eso ya le corresponde a la Fiscalía actuar. Ellos no son empleados, no son funcionarios del Ministerio de Salud. ¿Cuántos carnets, más o menos, señor ministro, ilegales se ha detectado y se ha entregado? Mire, yo tengo una cifra que va sobre los 435,000 carnets que se han entregado desde el 2013. Esa es la cifra. Y muchos de esos, yo no quiero sino recalcar el hecho de que muchos de esos deben ser emitidos hacia personas que tienen ese derecho de beneficiarse de esto. Sin embargo, mire, hay 2,000 y pico de carnets que se emitieron solamente durante la pandemia, cuando estábamos en una pausa administrativa. Y eso es completamente irregular, eso no debía haber pasado. Ningún carnet debía haber sido emitido durante esta época y sin embargo se emiten. Y otro dato que le doy, más todavía llamativo, Roberto, son 1,980 carnets que emite una sola persona. 1,980 carnets. O sea, ¿podríamos decir que hay una delincuencia organizada en el ministerio, señor ministro? Hay desafortunadamente funcionarios inescrupulosos que han hecho todas es una ola de corrupción que se ha dado en el ministerio y de la que gente ha lucrado. Pero no solamente son los funcionarios del ministerio, sino son las personas que solicitan el carnet. ¿Por qué solicitan el carnet? Si yo no tengo una discapacidad, ¿por qué tengo que beneficiarme de todo eso? Porque no es solamente el asunto de la pedida de los carros, con que estamos actuando con SENAE muy, muy de cerca. Es mucho más allá de eso. También son jubilaciones anticipadas, el recibir medicamentos gratuitos, tener rebajas en impuestos. Entonces eso es absolutamente doloroso y no debería ser así. Bueno, es que los beneficios son inmensos, ¿no? O sea, realmente el tener un carnet de discapacitado a la persona le hace, pues, favorable en muchísimas acciones dentro del Estado. ¿Cómo es la emisión, señor ministro? Para que los que están viendo este momento nuestro programa de noticias nos entienda un poco. ¿Cómo es este proceso de emisión y entrega de estos carnets y en qué tiempo se lo hace? El tiempo es lo más irregular. El tiempo puede variar de comprar de un día para el otro un carnet irregular y que se le den. Okay. O pasar, yo he oído de gente, no me consta, y estamos revisando esto permanentemente, pero personas que someten la solicitud para obtener el carnet y que dura meses. Inclusive hay gente que dice, no, mira, llevo años voy en esto. Entonces, no hay un tiempo preciso para esta cuestión. ¿Y qué pasos se siguen, señor ministro? ¿Qué es lo que hace una persona que tiene una discapacidad, una persona normal que tiene una discapacidad y que quiere, pues, ser parte de este sistema que le permite acceder a lo que usted ha dicho, a jubilaciones anticipadas, a entregas de medicamentos gratuitos, en fin, todo lo que le da este carnet? Lo que se dicta es que la persona tiene que llamar al 171, una de las opciones le da para hacer una cita para discapacidad, le da la opción. Y luego esta persona tiene esta cita que está coordinada. Son hasta este momento 301 puestos que están distribuidos en la República y en la que hay una terna de un psicólogo, un trabajador social y un médico que son los que evalúan la discapacidad. Ellos pueden
pedir algún tipo de asesoría técnica en otras especialidades, etcétera, audiología, si es que hay un problema de movilidad, etcétera. Y una vez que está eso, entonces el Ministerio de Salud emite el certificado. Es decir, son varios pasos. Son varios pasos, pero no debería ser tan complejo, Roberto. Ese es el problema. Y por eso es que nosotros estamos actuando. Y permítame que diga en 2 puntos que son absolutamente importantes. La primera es la auditoría. ¿Cómo hemos empezado? Viendo estos carnets irregulares que se han emitido durante la pandemia. No debían haberse emitido. ¿Por qué se emitieron? Entonces estamos viendo uno por uno. La compleción de todos los documentos que están ahí. Ese ha sido el primer paso para rápidamente evaluar eso. Y la segunda, y al encontrar irregularidades, enseguida emitimos la fiscalía. Toda esta documentación. Y la segunda es favorecer que las personas que ya han presentado y que tienen su derecho, han presentado su proceso de discapacidad, revisar eso de la manera más rápida posible para que el proceso sea ágil. Estos son los 2 frentes que estamos trabajando. Hay un tercero que sería el de trabajar con aquellos carnets que se presentaron, hacer una auditoría de aquellos que presentados y que ya fueron otorgados desde el 29 de febrero hacia atrás. Eso es lo que nosotros estamos haciendo de una manera ágil, no hemos escatimado esfuerzos, estamos diseñando un nuevo software de manera que las personas puedan entrar allá y con todas las individualidades, estamos bien, muy directos en términos de la preservación de la privacidad de las personas, pero que tengan que sea un asunto y un mecanismo completamente abierto, firme, ágil, oportuno para las personas. Entonces estamos trabajando en esos 3 frentes. Señor ministro, para entender un poco la complejidad de esto, ¿cuánto dinero se embolsicaban estas redes? ¿Cuánto cuesta un carnet irregular? Tengo diversas información al respecto. Me han dicho que en Guayaquil conseguir un carnet con un 75% de discapacidad costaba $3,300. Ese es un estimado que nosotros nos han informado. No, obviamente, yo creo que como hay una investigación en curso, se sabrán estos detalles con mayor precisión. Y otro, si usted quiere uno de 50% de discapacidad y no de 75%, entonces el precio es menor, etcétera. Más o menos nosotros hemos estimado que solamente en este transcurso de la pandemia y un poquito antes, hablemos de diciembre de este año, el perjuicio para el Estado son $100 millones que se han emitido en términos de las personas que no pagaron sus impuestos, han importado carros de increíble manera y se han beneficiado de toda esta cuestión completamente corrupta. Estamos con PU, señor ministro, jueces, asambleístas. Usted dijo hasta futbolistas, ¿no? Mire, yo creo que he encontrado un término mejor para esto, Roberto, que estamos en una orgía de corrupción. Es decir, ahí está el grado de corrupción que existe, que está dentro de la cultura de las personas, que es tolerable, que no es posible que sigamos abriendo. Mire, este es el beneficio más, si hay un beneficio, el único beneficio que yo encuentro que ha pasado durante esta pandemia. Hemos visto todas estas irregularidades de los hospitales, las compras, los sobreprecios, etcétera, que si no hubiera pasado esto probablemente no nos dábamos ni cuenta. Pero esto dio paso a esta situación. Y ahora la parte de corrupción con las discapacidades. Entonces, esto yo lo encuentro de alguna manera positivo. Yo creo que se ha frenado. Creo que hay una determinación muy grande por parte del gobierno de decir, basta a esto. Es completamente intolerable lo que está sucediendo y hemos actuado al respecto, ¿no? Ministro, por un homenaje a su tiempo, rápidamente pasemos a otros temas. Quito está pasando por un problema grave del COVID-19. ¿Estaba dentro de lo previsto de ustedes que esto iba a suceder? Hicimos todo lo posible y seguimos haciendo día a día todo lo posible para contener esto. Déjeme simplemente decirle algunas de las acciones. La primera, que no logramos hacer en Guayaquil, por ejemplo, es el hecho de tener la atención primaria de salud, el médico del barrio, el subcentro chiquito que está en el barrio. Son 341 unidades operativas que tenemos en Quito funcionando. Esto ha logrado una cosa importantísima, que es la contención de la pandemia a nivel comunitario. Luego, obviamente, esto quiere decir que hay una detección oportuna del caso, que se le hace el seguimiento, que se
establecen los cercos epidemiológicos y, más importante todavía, a este nivel se hacen las derivaciones a los hospitales de manera oportuna. Y obviamente esto ha hecho que se dé una situación que no se puede esconder, que es una situación crítica. La demanda de camas de los contagios que sucedieron hace 3 o 4 semanas se ven reflejados en este momento. Hay muchas camas que están ocupadas. Yo tengo los datos de hoy en la mañana y, por ejemplo, hay salas de hospitalización para Quito ocupadas. Están 282, lo cual nos dice de 310, que son un 90%, y UCIs de las 127, 126 están ocupadas. En unos minutos más eso puede cambiar, o sea, estamos al tope. Y hay 37 personas en espera, eso también lo tengo que decir absolutamente. Pero estas personas que están en espera son las personas que han sido derivadas de los centros comunitarios para que reciban una atención mejor. Esas personas están esperando una unidad de cuidados intensivos, pero no quiere decir que no se les atiende. Si necesitan un respirador, están atendidos con respirador. ¿Dónde? En aquellas áreas que se adaptaron para esta emergencia, porque usted comprenderá que es harto difícil. Sí, claro. Es complejo crear unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, estas personas están recibiendo lo que deben recibir, pero en unas áreas que se han adaptado al efecto. Una de ellas, por ejemplo, menciono la emergencia del hospital de Eugenio Espejo, las carpas que hemos puesto fuera del hospital Pablo Arturo Suárez, la dualidad de atención que se da en el hospital de Calderón. Y es así como, mire, solamente en un día, el día de anteayer, en el hospital Eugenio Espejo se atendieron 1,411 consultas externas, que no son COVID. Son las que usualmente van, la gente que necesita una consulta. Los que están con otra enfermedad. Que están con otra enfermedad. Entonces, ha sido un esfuerzo titánico el establecer en cada centro de salud 2 o 3 carpas. Las unas distinguen si son enfermedades respiratorias o no, otras van por vacunación. Son pacientes que están embarazadas y que tienen que ir a su cuidado, diabéticos, hipertensos que van a retirar su medicación. Entonces hemos hecho todo lo posible y seguimos haciendo. Estamos trabajando con el señor alcalde para ocupar camas que se han adaptado en el Bicentenario, en coordinación con el Ministerio de Salud. Hemos reubicado personal, hemos contratado personal, etcétera. Hemos hecho todo lo posible para hacer eso y por eso yo tengo que decir, lamento muchísimo las esperas de los pacientes. Muchos de los pacientes o de las personas que están fuera de los hospitales son familiares que están súper preocupados, pero que no pueden entrar porque pueden contagiarse. Sin embargo, todo paciente, y eso yo le aseguro, no hay un paciente que haya dejado de ser atendido. Hay muchas, yo recibo muchas indicaciones durante el día de que un paciente no ha sido recibido en un hospital y pasa a otro hospital. Eso también es un asunto de cercanía, es un asunto de comodidad de la familia y es un asunto de demanda, cuán rápido se puede atender un paciente. Entonces, lamento muchísimo, por ejemplo, toda esa migración de solicitud de camas, pero no hay un paciente, yo no tengo ni un paciente que no ha dejado de ser atendido. Con todo lo que me digo, lamento muchísimo y me disculpo con la comunidad por la espera que los pacientes tienen que tener. Ministro, pero ¿cómo entender con todo esto que han realizado ustedes, con todo lo que nos ha explicado, que se han duplicado los casos en Quito? Claro, los casos en Quito, porque hay una pandemia. Mire, tenemos más de 11 millones de personas que están infectadas a nivel mundial y 500,000 de personas o más de 500,000 de personas han muerto. Pero si usted ve lo que pasó en Guayaquil y lo que nosotros estamos viendo, no solamente en Quito, sino en el resto de ciudades, les cito Santo Domingo de los Colorados, Ambato, Riobamba, etcétera, son curvas paulatinas, son brotes que deben haber porque la enfermedad está ahí, porque es la peor enfermedad que ha sucedido en mi generación y en la suya. Más diría yo, la de sus hermanos mayores y la mía. Pero es eso lo que sucede. Estamos viendo una cuestión que es terriblemente impactante. Sin embargo, se han hecho las adecuaciones que hemos podido y seguimos adaptándonos para esa circunstancia. No quiero que se quede ningún paciente. Pero déjeme citarle otra cuestión a nivel internacional. Mire. Adelante. Hay 2 indicadores que son y que reflejan la gestión que hemos hecho. Eso, mire, yo no voy a poder convencer sino después de unas semanas, todo lo que hicimos, porque el público está angustiado en este momento. Hay muchas más pruebas que se hacen y por eso suben además los contagios. El número de contagios sube conforme más pruebas se van haciendo. Acuérdense que esta es una enfermedad en la cual los primeros 5 días uno es asintomático y
además no sale ninguna prueba positiva. No podemos saber si la persona está contagiosa o no, a no ser que hagamos la prueba, y hay inclusive hay ese espacio. Pero comparaciones internacionales. El Worldometer que sale a nivel internacional, liderado por la la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Y son dos indicadores que le voy a decir. El uno son muertes por millón de habitantes y los otros son casos por millón de habitantes. Mire, Chile, Perú, Brasil y ahora Ecuador está en cuarto lugar de muertes por 1 millón de habitantes. Fuimos primeros durante un montón de tiempo, porque por el impacto que fue Guayaquil. Y sin embargo, eso logró contenerse y ahora refleja que estamos en cuarto, quinto puesto. México seguramente nos pase en esta carrera loca de muertes por millón de habitantes. Yo siento mucho por los compañeros y los conciudadanos mexicanos, pero esa es una realidad. Nosotros en el Ecuador tenemos 271 muertes por millón de habitantes y Chile, Perú, nuestro vecino, Brasil, tienen 305, 330, 321 respectivamente. Y en casos por millón que usted se refería, mire, Chile va primero con 15.458. Nosotros estamos en Latinoamérica, probablemente somos casi de los últimos, con 3.515 casos, 5 veces menos. Y comparemos Quito con Guayaquil. En Quito, a pesar de que nosotros tenemos las camas a full, muchas más camas de terapia intensiva, muchas más camas de hospitalización para COVID en Quito. Respecto a Guayaquil, tenemos una mortalidad que es 7, 8 veces menor. O sea, se han hecho las cosas como debían haberse hecho. Y yo creo que ese es el mensaje a la comunidad. Mire, si usted está usted piensa que tiene COVID, hay que hacerse una prueba. Y tenemos varios sitios, más de 23 laboratorios están actuando, no solamente el ministerio, sino de laboratorios privados y universidades trabajando al respecto. Pero vaya y acérquese a un sitio, hágase la prueba, vaya a su dispensario, a su centro de salud de barrio y hágase chequear allá, porque tenemos todos los triajes que están montados. Eso Ministro, es lo más importante. ¿Qué porcentaje de la población de Quito ya ha pasado el COVID o se ha contagiado? La cifra exacta que yo tengo de una encuesta que hicimos el 24 de mayo era del 33%. O sea, 33% de la gente estuvo expuesta y ganó inmunidad. Si usted hace la proyección hasta ahora, y es una proyección, yo creo que está alrededor del 50%, quizás un poquito más, porque ve cómo se va expandiendo, se ha ido expandiendo esta onda de contagios. Entonces yo calculo, sin tener los datos exactos, de que es entre 50 y 60% de la población. Es decir, que 5 a 6 personas de cada 10 ya han logrado inmunidad. Pero mi preocupación es el otro 40%. Ese otro 40% va a ir contagiándose. Entonces tenemos que contagiarnos, porque no podemos frenar, 60% de la población es informal, de una manera ordenada, de una manera estructurada, guardando las distancias, usando el tapabocas o la mascarilla y evitando tener festejos, cumpleaños, aglomeración. Ministro, finalmente, no puedo abstraerme de esta pregunta. Hay mucha queja de ciudadanos, sobre todo adultos mayores, que no reciben atención adecuada en los dispensarios del IES. ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, el Ministerio de Salud Pública está actuando de manera independiente, pero coordinada y articulada con el IES. Y si es que hay personas del IES que necesitan medicinas y necesitan ser tratados y ser hospitalizados en el IES, en el Ministerio de Salud Pública, perdóneme Roberto, lo hacemos. Estamos viendo como una unidad conjunta. Lamento esta noticia. Yo diría, si es que ellos encuentran un problema de retiro de medicamentos, etcétera, tienen que dirigirse al Ministerio de Salud Pública, a los dispensarios, a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública y solicitar eso. Hay los dispensarios de barrio que no distinguen entre uno y otro. Yo iría de ir allá y solicitar los medicamentos a través de eso. Nosotros tenemos los médicos de barrio que hacen justamente, los técnicos de atención primaria de salud visitan a las casas de los pacientes, entonces, sin importar si está afiliado o no, porque así debe ser esto. Ministro, agradecerle, sé que tiene una reunión también. Gracias por la deferencia de conversar con nosotros. Que el día sea bueno, ministro. Con mucho gusto, gracias Roberto, un gusto estar aquí siempre. Lo propio, el ministro es Juan Carlos Ceballos, conversando de algunos temas referentes a la preocupación ciudadana. Es tiempo de una pausa, nosotros ya venimos. Consejo de Participación Ciudadana
proponen a la Asamblea trabajar en conjunto en torno a la asignación de autoridades. Esta es una de las alternativas entregadas a la mesa que tramita un pedido de enmienda constitucional para eliminar esa entidad. Veamos. En entredicho quedó la gestión del Consejo de Participación Ciudadana actual, debido a las aseveraciones hechas por la consejera Fernanda Rivadeneira, quien manifestó que los procesos de designación de autoridades no han sido transparentes ni antes y tampoco ahora. Se elaboró un reglamento para designar al defensor público sin haberse debatido dentro del Pleno. Las declaraciones fueron hechas en la mesa legislativa que da trámite al proyecto de enmienda constitucional que busca desaparecer esta institución, también llamada el quinto poder del Estado. Es por ello que dicen que lo que convendría no sería su eliminación total, sino modificar los procesos y transparentarlos al hacerlo, junto con la Asamblea. El Consejo de Participación Ciudadana, quien es el que debe de realizar el concurso de merecimiento y oposición, y que sean ustedes, la Asamblea Nacional, quien elija de un listado de los 10 mejores puntuados remitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Coinciden en que respetarán la decisión del soberano si es que llegara a darse la consulta popular sobre esta enmienda, la cual critican. Llevarnos a una nueva consulta popular en tan poco tiempo es irresponsable con el pueblo ecuatoriano, y más cuando la propuesta solo responde a intereses particulares. El presidente del Consejo, Cristian Cruz, no desaprovechó la oportunidad para manifestar que aclarará su situación y la legalidad del carnet de discapacidad que posee. Pronto hablaremos con la ley y con la verdad. Informó Carolina Basante. Y en esta semana se podrá definir la posible participación del vicepresidente Otto Sonnenhösner como candidato presidencial para el 2021. Entre tanto, desde el correísmo se propone el binomio Gustavo Yalc y Marcela Aguiñaga. Las fichas en el tablero político empiezan a moverse, una vez que el 18 de septiembre arranca el periodo de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral CNE. El analista Walter Spurrier por el momento ve el panorama incierto, pero se atreve a emitir criterios sobre quienes podrían pasar a una segunda vuelta electoral y que quieren ocupar el sillón presidencial. Lo más probable es que gane un candidato del centro. Nuevamente estamos especulando, y ese candidato podría ser con mayor opción Guillermo Lasso, o si no Otto Sonnenhösner, si es candidato. Spurrier no deja de darle importancia al correísmo, cuya suerte del exmandatario Rafael Correa lo determinarán los procesos judiciales que sin duda se le han convertido en una piedra en el zapato. No se descarta el binomio Gustavo Yalc, Marcela Aguiñaga, algo que el propio Correa lo ve bien, recordando que cualquier candidatura de esta organización política lograría una buena votación. En el Ecuador, con un 20% de votación, se ha entrado en la segunda vuelta en elecciones anteriores. El politólogo Santiago Basabe es más escéptico en lo que pueda pasar, por el abanico de candidatos que se podrían presentar. El país desafortunadamente tiene más de 200 opciones electorales entre partidos y movimientos, y eso provoca que haya mucho fraccionamiento, por un lado. Y por otro lado, una cuestión que es ya más bien histórica, y es la ausencia de acuerdos de largo alcance entre tendencias que son medianamente parecidas, sino lo contrario, esa atomización. Se advierte que el futuro presidente no puede llegar divorciado con el poder legislativo para poder efectuar una buena gestión. No solamente llegar a la presidencia, sino tener el control de la Asamblea o tener un bloque muy importante que le permita llegar a alianzas de gobernabilidad. Y ahí estaría la explicación por qué Jaime Nebot no participa como candidato presidencial. El Partido Social Cristiano, su carta política de ejercicio del poder ha sido la legislatura. Ellos han gobernado en buena medida en estos 20, 30 años sin ser presidentes, sin tener el ejecutivo, sino desde la legislatura. Y me parece que en esta ocasión va a ser algo similar. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que Abraham Muñoz, este señor es entrenador personal de Daniel Salcedo, rindió su versión en la Fiscalía y negó tener alguna relación con las investigaciones por presunto fraude procesal. Su abogada informó que plantearán una denuncia por suplantación de identidad, pues la fotografía de Salcedo apareció en una credencial con el nombre de su defendido. Veamos. A las 10 en la Fiscalía para dar su versión libre y voluntaria en la investigación por presunto fraude procesal. Bueno, en realidad solamente vine a dar a conocer que el día de los hechos suscitados en la avioneta, yo no he estado ahí, como se suscitó, ¿no?
Abraham Muñoz es entrenador personal. Su nombre salió a la luz pública tras la detención del hermano de Daniel Salcedo en la frontera peruana. Pretendía ingresar al país con un sujeto y una maleta que contenía $40.000. 2 credenciales tenían el logotipo de un laboratorio farmacéutico, una con la foto de Noé Salcedo y la otra con la de su hermano Daniel, pero con sus datos personales. Cosa que yo no he permitido usar mis datos para cualquier trámite, cualquier tema. ¿Usted conoce al señor Salcedo? Claro, lo conozco como alumno, yo lo entrenaba a él, lo que es gimnasio y todo eso, pero más de cosas de yo que sepa de él, de negocios o cosas de él, pues eso yo no les hablo. En un comunicado con fecha 9 de junio, la farmacéutica aclaró, ninguno trabaja para la compañía. Y es por suplantación de identidad. No tenemos un autor específico, lo que sí tenemos es la denuncia planteada para que las autoridades determinen al verdadero responsable. A la misma hora también estuvo citado Fausto A., administrador de la avioneta perteneciente a una compañía de Alfredo Adún, quien denunció la sustracción de su aeronave. El viernes la Fiscalía solicitó una audiencia de vinculación junto al piloto Franklin L. Poseía una información súper importante que va a ser el que dé el giro a esta investigación. Sin embargo, hemos acudido y tal como consta en esta razón, no ha habido fiscal alguno que pueda tomar esta versión. Salcedo sigue en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guayaquil y con una memoria parcial, que por ahora impide tener su versión del viaje y las adjudicaciones en los hospitales del IES, informó Jorge Escobar. Y más voces se suman al pedido de reforma a la ley de discapacidades para devolver la potestad al Ministerio de Salud Pública de recalificar o anular el carnet de discapacidad y permitir recuperar los impuestos evadidos con el uso abusivo de este documento. En la legislatura, en cambio, plantean una fiscalización profunda del proceso de entrega de carnés. Temprano en la mañana del lunes, miembros de 2 colectivos sociales intentaron presentar en la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la ley de discapacidades. No para, la corrupción es que es horroroso como cada semana el escándalo es peor. Esta iniciativa plantea 3 puntos medulares: abolir el mal uso o uso fraudulento del derecho de la población con discapacidad, realizar una auditoría integral y recuperar los impuestos evadidos por el uso abusivo del carné, reformar nuevamente el artículo 10 de la ley, devolviendo al Ministerio de Salud Pública la potestad de recalificar y anular el registro de discapacidad. Se hicieron la norma de tal manera que yo que tengo poder, que yo que tengo influencia, me den a la primera tal o cual porcentaje y me quedo para toda la vida con ese porcentaje, mientras que al pobre, al humilde, al del TAN le daban 20% y el artículo no permitía que se vuelva a revisar nunca más. La reforma al artículo 10 sería clave, según lo plantea la exasambleísta Cristina Kronfle, quien impulsó la creación de la Ley de Discapacidades en 2012. La ley no fue pensada para tramposerías. La ley de discapacidades y la discapacidad no está hecha para que nadie abuse de su derecho. En la Asamblea, el tema ronda en los pasillos, debido a los legisladores cuestionados por poseer el carnet de discapacidad. Marcelo Holguín propuso un proceso fiscalizador a cargo de la Comisión de Salud. La idea era llamar a la Comisión de la Salud a todas las autoridades que tienen algo que ver con el tema del carnet de discapacidad, empezando por el Ministerio de Salud, Aduanas, Servicio de Rentas Internas, CONADIS. Y sobre la posible reforma, aunque no convencida, plantea que podría darse. Y si es que la gente siente que se tiene que hacer una reforma, lo mínimo que nosotros podemos hacer es precisamente dar oídos a esas personas. Pero el problema no está en la ley, está en la mala aplicación de la ley. En esta misma línea de pensamiento va la asambleísta Cristina Reyes, por lo que propone que si se da una modificación, debería ser al reglamento, no a la ley. El reglamento podría estipular de manera individualizada, según el tipo de discapacidad y la importación que se quiera hacer, en este caso de un vehículo, que esté adecuada con la discapacidad que tiene la persona. Este martes, en el Pleno de la Asamblea, Holguín insistirá nuevamente en que sea tramitada su propuesta fiscalizadora, informó Carolina Basante.